Buenas tardes, señoras y señores. Agradecemos esta música de fondo. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias, que es realmente una satisfacción que nos encontremos en el centro asturiano de Madrid. Como tantas veces decimos, no nos cansaremos, un rinconín de Asturias en la capital, y nuestra razón de ser, pues naturalmente es Asturias y todo lo asturiano. Esta es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Estamos encantados de que haya tanta presencia de personas por el atractivo indiscutible de un acto como este. De manera que yo, como presidente del Centro Asturiano, quiero agradecerles en nombre de la Junta Directiva, en nombre de toda la institución y en propio, su presencia, y pedirles que nos sigan visitando, que nos acompañen. Tenemos muchísimos actos. Acabamos de comenzar el año, feliz año por cierto a todos, y deseamos contar con todos en este proyecto asturianista, en este proyecto en el que agitamos pues todo lo sociocultural, por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestras raíces, pero unas raíces que están en permanente renovación también, con personas nuevas que nos aportan, que tanto contribuyen, y desde luego con otras tendencias y con la apertura a todos los pueblos de España, como lo prueba el hecho de nuestra relación con otras casas regionales, con otras provincias, incluso también con personas que llegan de más allá de nuestras fronteras. De manera que, como es propio del asturiano, ese carácter abierto y unitivo queremos también fomentarlo y queremos seguir creciendo con todos ustedes. Es un motivo de dicha profunda, además, pues ver a personas que hace tiempo que no estaban en la casa. Estoy pensando, y perdón porque no puedo citar a todos, pero el caso de Jacinto. Muchas gracias, Jacinto, por estar aquí. Gracias, José. Muchas gracias. Y a todos, ¿no? En definitiva, también Manzanas de Oro, como es nuestra costumbre, pues también quiero mencionar a Abelino Acero, una persona vinculada igualmente al Consejo Superior y que tanto nos orienta, tanto nos asesora en aspectos tan importantes. Y lo mismo Joaquín Pisán, aquí igualmente Manzana de Oro, un gran artista, un gran tenor, que siempre pues ha embellecido con sus actuaciones este salón y desde el salón el Centro Asturiano de Madrid. Gracias igualmente a los compañeros de la Junta Directiva, que ahora mismo pues estoy viendo a Cristina, muchas gracias, estoy viendo también a Sergio, a Paco Albuerno, por supuesto, y más cercanamente pues a Maxi, que tanto ha hecho por este acto. Muchas gracias, Maximiliano Suárez, y contigo a Pepe Alba, compañero que fue de la Junta y desde luego un gran asesor mío, del presidente del centro. También a Pilar Riesco, secretaria general, que tanto nos apoya en tantas cuestiones logísticas y de toda índole, a Ángel de Pedro, a Tino, por supuesto, Tino, que es nuestro socio veterano, como recordábamos esta misma tarde en un encuentro internacional cordial, muy entrañable que tuvimos, muchas gracias, y a Patricio, Patricio Huertas, también directivo, y no sé si me estoy dejando a alguien, por supuesto sí, al presidente adjunto, Andrés Menéndez, este gran apoyo y de gran valía en todo lo que realiza. Muchas gracias, Andrés, y creo que no me he dejado a ningún directivo. Te pregunto a ti, pero seguramente no me lo puedas decir. Bueno, muchas gracias. Hoy es un acto verdaderamente extraordinario el que nos congrega, ¿no? Una jornada vaqueira, y es extraordinario por la temática y también por las personas que nos acompañan, porque representan a unos concejos de Asturias muy queridos, que todos lo son, pero especialmente estos que tanto nos apoyan a lo largo de los años, ya desde los tiempos de don Cosme Sordo. Estoy pensando, por ejemplo, en Rosa Rodríguez, alcaldesa de Belmonte de Miranda, que además fue el primer concejo que se hizo socio protector de este Centro Asturiano de Madrid. Un concejo cuya colaboración y amistad se retrotrae a décadas atrás, y desde los tiempos en que era alcalde Roberto, por supuesto, y muchas gracias, Rosa,
Sé que ellos vienen en estas fechas de enero porque tienen una gran cita con Fitur. Ayer estuvimos por allí, también llegó el presidente del Principado, Adrián Barbón, y nos pidieron que si podíamos estar, lo hicimos con mucho gusto. Muchas gracias por tanto. Ojalá que esa situación climática que tanto se está afectando pues se encauce y disminuya el temporal, de manera que no haya consecuencias dramáticas para nadie. Y junto a Rosa, pues también nuestro agradecimiento, que está a su izquierda, a Nuria González, que es la conferenciante. Ahora la presentarán, bueno, ya la estoy presentando yo, pero no sé si algún compañero de los intervinientes va a decir algo más sobre ella. Ella es profesora agregada titular del centro universitario y nos va a instruir y a enriquecer con lo que diga sobre este grupo humano que son los vaqueiros, tan singular, los vaqueiros de Alzada. Y a la izquierda de Nuria, José Ramón Feito, igualmente alcalde de Tineo, que ya ha estado también en otros actos. Muchas gracias, José Ramón, por tu presencia, por el apoyo que nos dais, y también deseamos que vaya lo mejor posible. Ya sabéis que todos nos tenéis a vuestra disposición en lo que podamos hacer por Asturias, por vuestros consejos en particular, porque, como decía al principio, esta es nuestra razón de ser. También se lo dije ayer en un encuentro informal, me acompañaba Patricio, a la alcaldesa de Carreño. No puede ser de otro modo porque realmente es así. Y junto a José Ramón Feito, a su izquierda, es decir, a mi derecha, pues tenemos a Azucena Lorences. Muchas gracias, Azucena, que es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Somiedo. Todos ellos van a intervenir. El orden que hemos establecido, a ver si estamos de acuerdo, pues será: en primer lugar intervendrá Rosa, en el extremo de la derecha, sin que esto tenga ninguna connotación negativa. Posteriormente intervendrá José Ramón, luego Azucena y finalmente la conferenciante Nuria. Yo quería decir que efectivamente hablar de los vaqueros de Alzada pues es siempre motivo de atención especial, porque estamos hablando de un grupo humano, como hemos dicho, un grupo étnico, peculiar, muy singular, que reclama todos nuestros estudios, nuestros conocimientos y reconocimientos, especialmente porque en algunos momentos de la historia estuvieron también en una situación de discriminación, y por tanto es muy valioso que tengamos una experta en esta temática. Cabe recordar que los vaqueros de Alzada, llamados así por ese alzamiento del asiento, por su nomadismo, pues ya fueron abordados nada menos que por el ilustre, el egregio Jovellanos, y por tanto pues te seguiremos con muchísima atención. Por mi parte nada más, agradecer a todos los presentes y aún a los ausentes que, queriendo estar con nosotros, no han podido venir y se han excusado, vuestra presencia, particularmente aquellos que se han desplazado desde Asturias, como son los alcaldes, alcaldesa y también la teniente de alcalde. Muchas gracias a todos, y tiene la palabra Rosa, alcaldesa de Belmonte. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, veo unos cuantos por aquí belmontinos que también nos acompañaron en la feria. Es un placer, como siempre, estar aquí en el centro asturiano. Muchas gracias a Valentín, a Andrés, a los directivos, y especialmente, bueno, pues a Pilar, a Maxi y a Pepe, que son los que nos ayudaron y nos impulsaron para organizar este encuentro de jornadas vaqueiras. Bueno, yo soy salda y sin ancestros vaqueiros, por tanto, sin autoridad para hablar en realidad de los vaqueiros, más que la que me otorga haber sido elegida alcaldesa y ser alcaldesa de todos los vecinos y vecinas de Belmonte de Miranda. Entonces, bueno, con esta humildad quiero empezar, porque en esta mesa desde luego hay representantes mucho más autorizados que yo. Entonces voy a hablar un poquito de los vaqueiros de Alzada en Belmonte de Miranda, y voy a hablar un poco de nuestra feria artesanal, que se inició, bueno, como un homenaje a los vaqueiros de Alzada de Belmonte de Miranda y de Somiedo, porque normalmente hacen la transhumancia y es lo más usual. Bueno, como todos sabemos, es un grupo diferenciado social, económica y culturalmente desde hace varios siglos. Su origen hay que buscarlo en los vaqueros que cuidaban los grandes rebaños de ganado vacuno que poseía el señorío eclesiástico en la Edad Media.
El monasterio de Santa María de la Pedo, de Belmonte, utilizó como mano de obra siervos o pastores vaqueros y promovió una transhumancia de largo recorrido que les permitía aprovechar los pastos de invierno de Belmonte y los de verano de Somiedo. A mediados del siglo XIV emerge una nobleza laica que irá sustituyendo los monasterios, de esto también nos hablará más Nuria después, y durante los siglos XVII y XVIII, coincidiendo con la decadencia de algunas familias nobles, empiezan a aparecer como grupo social y económicamente diferenciado los vaqueiros de alzada. La práctica de la transhumancia, lo mismo que hacían los siervos del monasterio medieval, les permite aprovechar los pastos altos en verano y pastos en lugares más bajos en invierno. En septiembre o octubre alzaban un conjunto de ganados, vacas, ovejas, cerdos, gallinas y otros enseres de la casa y bajaban de los pueblos altos de Somiedo a pasar el invierno a pueblos de cotas más bajas, como los de Belmonte, la Sierra de Belchega, del concejo de Miranda, que era como se llamaba antes. Los pueblos vaqueiros de invierno en el concejo de Belmonte de Miranda son Vichaverde, voy a ver si pronuncio bien la chevaqueira, perdonadme, Vichaverde, Contigo, Santa Marina, Modreiros, Las Estacas, Carriceo o Cubasil, este último en la vertiente este del Pigüeña, en la falda del Pico Cervera, que aprovechaban los pastos en estos lugares desde el otoño hasta la primavera. En verano subían a pueblos homedanos, como nos contará Azucena, como Perchunes, Cauneo, La Peral, El Chamardal, Chaneces, el puerto de Santa María, La Chamera, La Falguera, entre otros. Además de estos pueblos vaqueros de invierno, Belmonte de Miranda cuenta con dos pueblos, los más altos del concejo, de 800 a 1000 metros de altitud, que fueron pueblos vaqueros de verano, bajando a Cudillero y a Valdés a pasar el invierno, que son el Lavango y el Abedul, que fueron de los primeros pueblos del concejo, además, que dejaron de practicar la transhumancia para hacerse sedentarios. Una de las rutas más transitadas por los vaqueiros en su alzada era la que pasaba por las Brañas de la Seita y Braña Estremera, de los pueblos de Carriceo y Las Estacas, coincidiendo con el antiguo camín francés. Pasaba por Estupiechu para bajar a Vigaña y desde aquí cogían la carretera general de Sagüerina hasta Guasmestas y de aquí a los distintos pueblos de Somiedo. Otras dos rutas muy utilizadas eran las que bajaban de Modreiros al Machuco, de Albariza, y otra de Carriceo a Albariza, pasando ambas por Belmonte. Bueno, la alzada se hacía caminando, con las caballerías cargadas, con todos los enseres domésticos y agrícolas y con toda la familia, desde los más ancianos hasta los más pequeños. Tenían que hacer noche en el camino, generalmente en Aguasmestas, o debajo de una castañona, bajando de Vigaña para proseguir el día siguiente hasta su residencia de verano. Lo mismo se hacía en la alzada de regreso. La transhumancia vaqueira aún sigue practicándose en algunos pueblos de Belmonte de Miranda, aunque lógicamente el modo de transporte ha cambiado considerablemente. Ya no se hace a pie, se hace en camiones y se hace viaje en unas pocas horas. Y quedan unas pocas familias de los pueblos de Modreiro, Santa Marina, El Pontigo, Vichaverde y Carriceo que aún siguen subiendo en verano a Somiedo y el invierno lo pasan en Belmonte de Miranda. El folclore de los pueblos vaqueiros es muy rico y abundante en bailes como la patada, la jota, el bolero, la danza, pero es sobre todo en los cantares vaqueiros donde se observa la mayor singularidad, en vaqueiradas como las que siguen y que no voy a cantar, aviso al personal, solo voy a recitar. Suenan palos en la chomba, seguro que hai quimera, son os vaqueiros de alzada e a los saldos de castañera. Non hai vida máis arrastrada que la del prove vaqueiro, anda de arriba para abaixo, non gana para los chigreiros. Val máis unha vaqueira con la saya remendada que 42 de villa con la cara empolvorada. Mocinas de la arena, ¿quién vos mantiene? Los vaqueiros del puerto que van y vienen. Bueno, esta es una bastante conocida. Y yo ahora os voy a hablar un poquito, bueno, por hablar de nuestra feria artesanal que tenemos en verano, en agosto, la alzada vaqueira de Belmonte, mercado artesano y de oficios tradicionales, que se celebra desde el año 2003. Se celebra en el parque de la Villa de Belmonte, con el objetivo de ser un homenaje a la cultura y al pueblo vaqueiro. Y es siempre el primer fin de semana de agosto y se llena la villa pues, de tradición, de baile y de música. Oficios como el de madreñeiro, ferreiro, torneiro, filanderas, cesteiro, hasta un fabricante de truébanos, que son esas colmenas tradicionales que además lo tenemos en activo en el pueblo de Pando, tienen cabida en la alzada vaqueira. Oficios artesanales en los que el relevo generacional es muy difícil y aquí lo que hacemos es ponerlos en valor.
y difundirlos entre los más pequeños, realizando también algunos talleres dirigidos a ellos. Distintas charlas tienen lugar también de forma paralela al mercado, generalmente en nuestra biblioteca municipal, Arzobispo Cardenal Cienfuegos, aledaña al parque, o en el sociocultural, el edificio sociocultural de Belmonte. Allí disfrutamos de una charla que ofreció en su día Berto Peña sobre mitología y magia del pueblo vaqueiro, homenajes realizados al historiador Juan Uría Piu o a José Álvarez Pín de Cigüedres, el primer autor en escribir en un asturiano occidental y gran preservador de la fala vaqueira, aunque él no era vaqueiro. En el 2023 nos gustaría poder colaborar con el Foro Vaqueiro, del que seguramente nos va a hablar José Ramón, con el que ya coordinamos otras actuaciones. En plena pandemia, cuando no se pudo celebrar la alzada, hicimos unas lecturas en la Braña de Seta. No todos los años, pero sí en varias ediciones, se ha llevado a cabo una recreación de una alzada tradicional. Bueno, iba con bueyes y la tradicional era con caballerías. Con mulos que llevaban la carga y con vacas, con un recorrido por la capital belmontina no exento de anécdotas, que algunos recordarán. En una ocasión, una de las vacas que acompañaba el cortejo decidió hacer una visita a la modelería local, que afortunadamente tiene 2 puertas, por lo que entró por la delantera, recorrió toda la estancia y salió por la trasera, sin más daños que, bueno, alguna bulla de regalo. Nadie se salió herido en esta ocasión, ni persona ni animal. En ediciones posteriores se ha hecho con bueyes, llevando en el carro del país a cámaras, colchones y demás enseres necesarios, como veis ahí. Y la música también es muy importante. Tanto las bandas de gaita y baile que amenizan la alzada, un año contamos con la del Centro Asturiano, si no me equivoco, y las actuaciones musicales. Por aquí han pasado Dor Braga, Tuenda, Anabel Santiago, Rafa Lorenzo. Y lo más importante, en las primeras ediciones, los cantos que nuestros vecinos y vecinas vaqueiros se animaron a realizar ahí, en esa glorietina, en ese kiosquín, personas que ya no están con nosotros, la mayoría, pero que dejan un legado imperdurable y profundo. Y con este recuerdo y agradecimiento quiero finalizar mi intervención con los vaqueiros de Alzada en Belmonte. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Tiene la palabra Azucena, teniente de alcalde de Somiedo. Gracias. Bueno, en primer lugar, excusar la asistencia de Mino, el alcalde de Somiedo, porque no pudo acudir y le hubiera gustado estar aquí presente. Agradecer al presidente y a la Junta Directiva de este centro asturiano habernos cedido este espacio a los ayuntamientos de Belmonte, Tineo y Somiedo, para dar a conocer un poco más el mundo de los vaqueros de Alzada de Asturias. Si quieren después también podemos establecer un pequeño debate, pero bueno, ya al finalizar la conferencia. Rosa decía que ella es xalda, yo sí que soy vaqueira, soy del Puerto de Somiedo. Antes de comenzar a explicar cómo ha ido cambiando la forma de vida de los vaqueiros, me gustaría hacer referencia a unas palabras del señor Jovellanos, en su carta fechada en 1793 a don Antonio Pons. Dicen así: llámanse vaqueiros porque viven de la cría de ganado vacuno, y de alzada porque su asiento no es fijo, alzan su morada y emigran anualmente con sus familias a las montañas altas. También se refiere a ellos como el pueblo más libre de la tierra, por su forma de vida. La transhumancia ha formado parte de su modo de vida desde tiempos ancestrales, pero no es lo mismo ser vaqueiro que transhumante. Es la forma de vida económica y social la que determina la identidad del vaqueiro de alzada. De hecho, en Somiedo tenemos 2 tipos de transhumancia: la de los somedanos estantes, que en verano llevan su ganado a las brañas en los pastos más altos, y la de los vaqueiros, que en invierno se desplazan realizando recorridos mucho más largos, a pueblos de Belmonte y de Salas. Los vaqueiros fueron mal aceptados por la sociedad campesina asturiana. Generaban envidias, tal vez por esa libertad de la que nos habla Jovellanos, por ser innovadores, revolucionarios para la época. Por ejemplo, se negaron a pagar diezmos a la Iglesia e impuestos a la nobleza. Se puede decir que formaron una pequeña sociedad autónoma que les ha permitido llegar con su leyenda hasta nuestros días. Fueron, sin saberlo, pioneros en muchos aspectos, pioneros en actividades importantes para el desarrollo del comercio y del transporte de Asturias con el resto de España. Estas actividades fueron la arriería y la trajinería, ya que poseían buenas recos de animales, mulas fundamentalmente. Ello les permitía completar su actividad ganadera. Bueno, sobre este tema les explicará Nuria dentro de un momento pues más información. Fueron pioneros también en algo que está muy de moda, la sostenibilidad y la economía circular. Vivían de sus cosechas, trigo y patatas, de la leche de sus animales con la que elaboraban quesos y mantecas que luego vendían en los mercados. Mataban algún animal para complementar su dieta o lo vendían
para comprar telas y ropa, y fueron pioneros en resiliencia, esa palabra tan usada hoy que es la capacidad de adaptarse a las circunstancias. El pueblo vaqueiro en Somiedo ha ido adaptándose a los avances y al progreso igual que el resto del mundo rural asturiano. Precisamente el puerto de Somiedo, máximo exponente de los vaqueiros, recibió el galardón de pueblo ejemplar en el año 2021, por entre otros valores encarnar el modelo de pueblo de montaña que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Y cómo fueron esos cambios? Primero, con el transporte de los animales en camiones. Hace aproximadamente 60 años que dejaron de hacer a pie largas distancias, de hasta 70 kilómetros, como en el caso de los vaqueiros que se desplazan desde pueblos de Somiedo a pueblos de Salas. Otro avance ha sido la compra de vehículos y maquinaria agrícola, abandonando el uso de mulas y caballos, animales tan valiosos para ellos. También introdujeron cambios en la cabaña ganadera, centrándose en la cría de ganado vacuno de la raza asturiana de los valles de gran calidad cárnica, siendo Somiedo la cuna de esta raza. Finalmente se produce un cambio importante, la sedentarización. Algunas familias han abandonado la trashumancia para permanecer en el mismo pueblo durante todo el año. Casi todos ellos lo han hecho en los pueblos de verano, en Somiedo. Esto ha sido con la finalidad de buscar comodidad y evitar el trasiego de animales y enseres de un pueblo a otro. A día de hoy, en el pueblo de Somiedo permanecen durante todo el año 8 familias. En la actualidad, en el municipio de Somiedo continúa practicando la trashumancia 9 familias, 7 en el pueblo del Puerto y 2 en el de La Peral. Se trasladan en invierno a pueblos de Belmonte, son 4 familias, y de Salas 5 familias. El tradicional manejo del ganado realizado por los vaqueiros permite la conservación de nuestros espectaculares paisajes. En contra de la creencia popular, los vaqueiros de Alzada también se preocupaban por la educación de sus hijos, y aquí se produce otro cambio reseñable. Hasta finales de los años 70 del siglo pasado, los niños y niñas acudían la mitad del curso a las escuelas en los pueblos de invierno y la otra mitad a las escuelas en los pueblos de verano. A partir de esa fecha se comenzaron a escolarizar en las escuelas de municipios de Salas o Belmonte, en el caso de los vaqueiros de Somiedo. ¿Y por qué esto fue así? ¿Y por qué fue esto así? Pues por la reforma educativa y porque debido al calendario escolar le resultaba más fácil que un miembro de la familia permaneciese con los niños en los pueblos de invierno hasta la finalización del curso. Hoy día en Somiedo no hay ninguna familia con niños en edad escolar que realice la trashumancia. Los vaqueiros de Alzada también desarrollaron una cultura ancestral propia, con un folclore musical de gran calado derivado de la marginación sufrida. Es por ello que en el puerto de Somiedo, cada año, en el mes de octubre, celebramos el Encuentro Vaqueiro. Es una fiesta para dar visibilidad y difusión a esta cultura y a sus tradiciones, con actuaciones de cantares vaqueiros, tonada, teatro costumbrista y coloquios. También se homenajea a los vaqueiros del pueblo, entregándose los galardones al vaqueiro mayor y a la vaqueira mayor. Se está intentando que todo este rico patrimonio no se pierda. Para ello se están formando asociaciones, se recibe el apoyo de fundaciones y se cuenta con la colaboración de los ayuntamientos y de la Administración del Principado de Asturias. Y ya para finalizar, simplemente decirles que los vaqueiros de Alzada forman una de las culturas vivas más importantes de Asturias. Gracias. Muchas gracias, Azucena. Damos la palabra a José Ramón Feito, alcalde de Tineo. Bueno, muy buenas tardes. Pues me alegra volver a estar aquí en el Centro Asturiano de Madrid para hablarles de Tineo y de un grupo humano y una cultura que compartimos con otros concejos del occidente asturiano, como es Belmonte y Somiedo. Presidente, Azucena, Nuria, Rosa. La verdad que, bueno, yo en el tema de los vaqueiros, no sé si soy vaqueiro porque mi familia no trashumaba, pero bueno, los apellidos Feito y Lorences yo creo que son bastante vaqueiros. Y la verdad que, bueno, por la actividad que tenía mi familia antes, pues me tocó vivir la vivencia de los vaqueiros. Quiero decir que nosotros teníamos un chigre, una tienda de todo, y los vaqueiros que transhumaban de Buspol y de Pevidal, pues siempre paraban allí en mi casa cuando iban hacia el puerto Somiedo, a La Peral, o volvían. Bueno, la familia de Azucena y de Nuria, pues allí paraba, y me tocó escuchar muchas historias de ellos. Incluso conocía gente que cuando se hacía la transhumancia a caballo, pues conocí a un señor allí que había nacido en la transhumancia, que en el
traslado, pues que ese señor, su madre había dado a luz mientras hacían la transhumante. Y bueno, deciros que, como quizás ya saben los visitantes, pues que valoran lo más positivo de la estancia en Asturias, pues creo que es la amabilidad y el buen trato recibido, la gastronomía, la naturaleza y el paisaje. Y no es casualidad que los paisajes más queridos por los visitantes de Asturias coincidan con lugares que están configurados por la ganadería y el pastoreo, también como son los paisajes de Tineo. En el centro del occidente asturiano pues están marcados por la ganadería y por lo que hasta hace pocos años fue la vida transhumante de los vaqueros de Alzada. Tineo, pues como saben, es uno de los municipios del occidente asturiano que compartimos el patrimonio de la cultura vaqueira entre la costa y la cordillera, entre el mar y la montaña. Y además de configurar un paisaje único definido por los beneficios ecológicos que tiene la ganadería transhumante, los modos de vida de los vaqueiros de Alzada dieron lugar a costumbres y valores culturales característicos. Al margen de los viejos tópicos que había siempre sobre su origen, su forma de vida y su marginación, totalmente superado, porque me cuentan historias también ahí en Araval, por ejemplo, en una de las parroquias de Tineo, que había los xaldos estaban en Araval y los vaqueiros estaban en las Brañas. Bueno, pues que había una viga en la iglesia de la cual los vaqueiros no podían pasar cuando iban a misa. Pues los modos de vida de los vaqueiros de Alzada pues dieron también lugar a costumbres y valores culturales característicos. Pues al margen de, bueno, podemos destacar su capacidad y ejemplo de adaptación, como comentaba Azucena, a situaciones cambiantes, su esfuerzo por mejorar y trabajar por la solidaridad de la comunidad y para asegurar una buena educación para sus hijos. También han sabido desarrollar y transmitir unas manifestaciones culturales y folclóricas que hoy son patrimonio de todos los asturianos. Y también me gustaría destacar la disposición de los vaqueiros que han tenido para acoger en la proximidad de las Brañas, pues, como tenemos en Tineo, las energías alternativas con el asentamiento de los parques eólicos en las sierras y zonas de pastos de verano. Y las nuevas actividades pues no alteran los valores del paisaje, el monte bajo y la pradería que mantienen la actividad ganadera y tesoros como la arquitectura de la piedra seca, que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El territorio de las Brañas Vaqueras tiene un alto valor cultural y ecológico, también un gran potencial para actividades que complementan a la ganadería, en torno a los valores patrimoniales, las manifestaciones culturales y la naturaleza confluye pues también el turismo, senderismo y otras actividades al aire libre como el ciclismo de montaña. Creo que la modernidad asentada en la tradición, la recuperación del patrimonio etnográfico y la revitalización de los pueblos también. Ahora también os voy a ir pasando un pequeño PowerPoint que tenemos de los vaqueiros de Alzada en el concejo de Tineo. Pues bueno, como se dijo, la forma de vida, pues los vaqueiros son de Alzada, como se comentó, porque no tienen asiento fijo, alzan desde su morada. También la primera cita de Braña como lugar de pastos en el concejo de Tineo lo encontramos en la fundación del monasterio de Obona en el siglo VIII. Y bueno, los vaqueiros nos dejaron su origen étnico, que bueno, generó diferentes teorías y de ahí quedan sus tradiciones, el folclore, la gastronomía, etc. La actividad económica de la comunidad vaqueira, la actividad económica de la comunidad vaqueira, pues como saben es la ganadería con la venta de leche y terneros. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de Braña, que se llama Braña, la pequeña aldea de montaña habitada por los vaqueiros de Alzada. Tineo pues posee gran número de brañas que destacan por la belleza de su emplazamiento. Tenemos... Es que se pasa solo. ¿Se pasa? Sí. Tiene temporizador, sí. Sí, por ejemplo, Silvallana, Floreras del Río, Businán, Escardén o Monterizo, La Brañina, Las Tabiernas o La Zorrerina. Y bueno, como saben, en la transhumancia el ganado vacuno servía de transporte y ahí vemos cómo iban con todos los enseres de la familia
el origen de dicha transhumancia pues radicaba en la escasez de pastos que había, entonces iban por el verano a unos pastos y por el invierno a otros pastos. Esta forma de vida también contribuyó a lo que comentábamos, a la marginación, con roces con las autoridades civiles y eclesiásticas. Todo ello, junto con el medio físico, motivó el aislamiento de las brañas con sus vecinos y una mayor unión entre los vaqueiros como grupo que aún perdura. Las costumbres vaqueiras, pues nosotros tenemos una pequeña muestra de las costumbres en el Museo Vaqueiro de Asturias que gestiona la Asociación Cultural Manchelón en la parroquia de Naranaval. Se puede tener un primer contacto con lo que han sido las costumbres, formas de vida y tradiciones de los vaqueiros. La Asociación Cultural Manchelón organiza también en julio, en el fin de semana anterior a la fiesta de la vaqueirada, las jornadas del pan y de las natas, una cita cultural y gastronómica popular en la que se degustan empanadas, natas vaqueiras y el embutido emblemático del concejo, que es el chosco de Tineo, único embutido asturiano con indicación geográfica protegida. Como saben, el chosco de Tineo es el símbolo de la calidad de nuestra industria local de alimentación y bebidas. Contamos con 7 elaboradores locales acogidos a la IGP Chosco de Tineo y el año pasado pues, se etiquetaron más de 80.000 piezas. A este embutido y a los alimentos de calidad y elaboración artesana dedicamos el 28 de octubre el Festival del Chosco. Con este Festival del Chosco celebramos que Tineo está en el podio de municipios españoles con mayor producción de leche y que además producimos 7 de los 11 alimentos de calidad diferenciada de Asturias, como son la fava asturiana, la ternera asturiana, la sidra, el queso de fuego al pito, y el vino de Cangas y el chosco de Tineo. Y bueno, ahora vamos a pasar también a las fiestas que revivimos cada año con el tema de los vaqueiros. En Tineo revivimos cada año las formas de bebida y tradiciones de los vaqueiros en 2 fiestas, que son el Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada, que se celebra cada domingo de julio en la Barriga de Aristévalo, en el límite de Tineo y Valdés, y que es una fiesta centrada en la celebración de una boda a la manera de casamiento tradicional de los vaqueiros, acompañada de la gastronomía típica, coplas y bailes. Bien, podéis ver ahí las imágenes de la vaqueirada. Y la otra es la fiesta de la transhumancia, que tiene lugar en el mes de septiembre en la Casa del Puerto, al lado de la Braña de las Tabiernas. Esta fiesta la organiza la Asociación de Vaqueiros La Brañina y tiene como acto central la recreación de la transhumancia, el traslado de la aldea al acabar el verano, con toda la familia, con el ganado y con todos los excedentes de la casa. Y bueno, pues a través de la promoción turística potenciamos también el desarrollo de las brañas y las zonas altas de nuestro municipio, a la vez que el interés por la historia y las manifestaciones culturales de los vaqueiros de Alzada. Nosotros, una de las experiencias turísticas que tenemos, que estamos ofreciendo a los visitantes, es pasar unas horas en una braña vaqueira participando en el manejo y cuidado de las vacas de la raza autóctona asturiana de los valles y bueno, la verdad que tuvo bastante éxito y está teniendo bastante éxito. Nada más, deciros que estáis todos y todos invitados a visitar y a disfrutar de la naturaleza, la gastronomía y la hospitalidad y riqueza cultural de Tineo. Y nada, para finalizar, pues eso, agradecer de nuevo al Centro Asturiano, a todas las personas que trabajáis aquí en el Centro Asturiano, vuestra hospitalidad y bueno, invitaros a Tineo cuando queráis. Sabéis que ahí tenéis vuestra casa. Nada más, gracias. Muchas gracias, José Ramón, alcalde de Tineo, y efectivamente nos va a dar una conferencia Nuria González Alonso, que me permito recordar, que es profesora agregada titular del Centro Universitario Ciese Comillas, de la Universidad de Cantabria, y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo en el año 2000. Además de doctora en Historia en el año 2008, experta universitaria en Archivística por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con premio extraordinario de doctorado y otros muchos méritos que harían muy larga esta presentación. Muchas gracias, Nuria, y te damos la palabra.
buenas tardes a todas las personas presentes. Bueno, quiero comenzar mi intervención dando las gracias al Centro Asturiano, a la Junta Directiva del propio centro, por haberme brindado la posibilidad de participar en esta jornada vaqueira. Y también a las alcaldesas y alcalde de los concejos asturianos que conforman la comarca vaqueira por contar conmigo para realizar este acto. Bien, yo a lo largo de estos minutos me voy a centrar en un recorrido histórico sobre este grupo social, como son los vaqueiros de Alzada, que tenía unas características y peculiaridades propias y definidas y que tuvieron mucho valor desde el punto de vista histórico, pero también en el contexto socioeconómico de la Asturias de la modernidad, pero también en época contemporánea. Los orígenes y formación de los vaqueiros de Alzada se sitúan en la zona del occidente de Asturias. Esta zona es una zona a día de hoy todavía muy rica en pastos de alta montaña y a partir del siglo XII, en la Baja Edad Media, se convirtió en una zona de alto interés para los monasterios de este área geográfica. Por ejemplo, el monasterio de Santa María de Gúa, en el coto de Gúa-Caunedo, en Somiedo, un monasterio que estaba vinculado al monasterio de Santa María de Lapedo, en Belmonte de Miranda, pero también de otros monasterios, como puede ser San Juan de Bautista de Corias, en Cangas de Tineo, San Salvador de Cornellana, en Salas, y Santa María la Real de Obona, en el actual concejo de Tineo. También es una zona en la que los monasterios tuvieron una fuerte vinculación con la nobleza local, con linajes nobles que residían en todos estos actuales concejos. ¿Y qué tipo de vínculos tenían entre los monasterios y las familias nobles? Bueno, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, el monasterio de Gúa y la nobleza local hicieron donaciones, permutas, compraventas e incluso miembros de la familia de los Quiñones figuraron como protectores de este cenobio somedano. En un documento relativo al monasterio de Gúa, de la época medieval, cito textualmente: en consideración a que sus abuelos y generaciones de donde venían, dotaron con muchos bienes al monasterio y le honraron y ampararon, y muchos de ellos se mandaron sepultar en él. También tuvieron vinculación con otras familias nobles, como los Miranda, que fueron una familia de importantes vínculos en toda esta zona somedana, pero también en Belmonte de Miranda, en el concejo de Salas. Incluso fueron comenderos de la jurisdicción del coto de Gúa-Caunedo, u otra familia como eran los Flórez, que dominaron la abadía hasta la primera mitad del siglo XVI. Cuando el poder monacal dio paso al poder civil, las familias de los Miranda, Omaña y los Flórez asumieron el control de esta zona. Por ejemplo, en el año 1553, a mediados del siglo XVI, Sancho de Miranda compró la jurisdicción del coto de Gúa-Caunedo al monasterio de Gúa, a la abadesa del monasterio de Gúa, y empezó a controlar gran parte de los pastos somedanos para los rebaños de ganado trashumante que poseía esta familia noble. Va a ser en este momento cuando comenzaron en esta zona de Asturias una serie de cambios socioeconómicos que se van interrelacionando unos con otros a través de diferentes etapas. Tres etapas fundamentales se van a dar a lo largo de toda la época moderna. La revolución de las cercas, de la que a continuación hablaré, que se desarrolló entre los siglos XV al XVII, la redención jurisdiccional en el siglo XVIII y la compra de los espacios de pastos a lo largo de los siglos XIX y XX. En este contexto,
a lo largo del siglo XVI, estamos hablando de un siglo, todo el siglo sufrió un fuerte aumento demográfico en Europa occidental, en España en general, pero también en Asturias, y muy en concreto en esta zona del occidente y del suroccidente asturiano. Este aumento de población, este aumento demográfico, provocó duros enfrentamientos entre diferentes sectores de la población por el control de la tierra. Y esta fase es conocida como la revolución de las cercas. En este contexto hay un grupo de ganaderos trashumantes que estaba a cargo de los rebaños en un primer momento de los monasterios, pero luego a cargo también de los rebaños de los señores de las casas nobles. Y va a ser este grupo de ganaderos trashumantes quienes van a empezar a colonizar pastos, en contra de la nobleza laica y también en contra del poder eclesiástico, mediante cerramientos en las zonas altas de Somiedo, como por ejemplo pueden verse en la actualidad en el pueblo de Santa María del Puerto de Somiedo. Todos esos cerramientos que observan en la foto son cerramientos que ya empezaron a realizarse en esa época denominada de la Revolución de las Cercas. Pero también en otras zonas de concejos más situados hacia la costa, como pueden ser, bueno, pues, Cudillero, Valdés, incluso en Salas y en Belmonte de Miranda, que era donde iban los ganaderos trashumantes en la época de invierno. Aquí empieza a constituirse el vaqueiro de alzada dentro del seno mismo de la sociedad asturiana, como un grupo social independiente y competitivo. Ante el peso económico que van adquiriendo los vaqueiros, surgió paralelamente la marginación. Una marginación donde los primeros atisbos se va a ver, va a ser en las iglesias, a las que antes hizo referencia José Ramón. Por ejemplo, que a día de hoy todavía se conservan las iglesias de abajo, en San Martín de Luña, donde todavía se conserva la viga en el suelo que rezaba el lema de aquí no pasar a oír misa los vaqueiros de alzada. Ese ejemplo de vigas de separación también las había en las iglesias de las zonas bajas de Soto de los Infantes, en el concejo de Salas, o en la iglesia de la parroquia de Naraval, en el concejo de Tineo. En contraste a esta iglesia, bueno, pues tenemos la iglesia de Santa María del Puerto, que nació en su origen como una pequeña ermita de pequeñas dimensiones, en época bajo medieval. El libro Becerro, que se conserva en el archivo diocesano y catedralicio de Oviedo, la data esta ermita del año 1384, o sea, del siglo XIV. Y fue sometida esa iglesia, o esa pequeña ermita, que con el paso de los años se fue convirtiendo en una pequeña iglesia, fue sometida a numerosas reformas realizadas por los vaqueiros hasta verla así en la actualidad. Documentación que he analizado a través de diferentes protocolos notariales en el archivo histórico de Oviedo. Bueno, pues he encontrado documentos que atestiguan una de las reformas más llamativas que se llevó a cabo en esta iglesia, es la que tuvo lugar en el año 1753. Y cito, ¿por qué hicieron la reforma? Por cuanto se haya arruinado el tabique y tabla del cuerpo de la iglesia de dicho lugar. Bueno, para dicha reforma, aquí hay un dato curioso, los vecinos del puerto ajustaron con Francisco Álvarez. Francisco Álvarez era un maestro carpintero de Villaseca de Laciano, la obra de reparación, y no escatimaron en dinero para hacer esta obra.
la tasaron en un importe de 1.100 reales de vellón. Eso era una fortuna para la época. Incluso dejaron por escrito, pusieron de manifiesto, que la madera tenía que ser madera de castaño procedente de los montes de Cerredo. Cerredo es un pueblo que está en el concejo de Degaña. Bien, en el pueblo de arriba parece que los vaqueiros daban importancia a tener el edificio religioso bien acondicionado. Una iglesia que consideraban propia, al contrario de lo que sucedía, como hemos visto, en iglesias de las zonas bajas, donde acabamos de ver, bueno, pues se les separaba con una viga de madera, donde se les separaba de los xaldos o de los marnuetos. La segunda fase es la que se conoce como la redención jurisdiccional. Es una fase que tuvo lugar en el siglo XVIII. Fue la segunda fase de consolidación del grupo social de los vaqueiros de Alzada. Aunque los vaqueiros ya eran dueños de terrenos y de ganados, las familias nobles seguían teniendo el dominio jurisdiccional sobre los asentamientos donde ellos vivían, tanto en las brañas altas como en las brañas bajas. Y bueno, pues los sometían a numerosos impuestos, en contra de lo que muchas teorías manifiestan de que los vaqueiros de Alzada no pagaban impuestos. Bueno, pues los vaqueiros de Alzada pagaban impuestos como el resto de asturianos de la época. Bueno, pues sin ir más lejos, tenían obligación de pagar una serie de impuestos especiales a cambio de cierta protección. Estos impuestos especiales eran el inquiz, un impuesto que recaía sobre las brañas y las casas de abajo, de las brañas de invierno, y las tempas. Era un impuesto que recaía sobre las brañas de verano. O el pago del impuesto de la moneda forera. La moneda forera era un documento de carácter fiscal, recaudatorio, en el que aparecían reseñados los cabezas de familias vaqueiros. Yo les traigo aquí un ejemplo de dos fotografías de los padrones de moneda forera del concejo de Salas. El primero corresponde a la parroquia de la Espina, en Salas, donde había población vaqueira, y el de la derecha corresponde a la parroquia de Bodenalla, concretamente a los vaqueiros que residían en Bodenalla, en el propio pueblo de Bodenalla. O sea, si es población la vaqueira que pagaba impuestos como estos, el pago de la moneda forera, que era un impuesto que se realizaba cada 7 años y en el que tenían que aparecer reseñados en este tipo de documentos que eran documentos de ordenamiento municipal. La tercera etapa corresponde ya cuando los vaqueiros inician los trámites para redimirse de este dominio jurisdiccional, y es desde el primer cuarto del siglo XVIII, desde el primer cuarto del siglo XVIII hasta 1752, están pagando a plazos el precio de su libertad. Y esa libertad, digamos que no la alcanzan hasta el siglo XIX y ya el primer cuarto del siglo XX. Muchos espacios de los asentamientos de los vaqueiros de Alzada, de Somiedo, concretamente de la zona del pueblo de Santa María del puerto de Somiedo, eran propiedad de personas influyentes de la zona. Los vaqueiros los compran en estos momentos en régimen de proindiviso, en el último cuarto del siglo XIX y en el primer cuarto del siglo XX. Y así el vaqueiro de Alzada es cuando se convierte en dueño de todo, desde la piedra del río hasta la hoja del árbol. Bien, digamos que es el contexto histórico en el que emerge el grupo social de los vaqueiros de Alzada. ¿Cuáles eran las formas de vida del vaqueiro de Alzada? Bien, su actividad económica
básica era la práctica de la ganadería trashumante. Una trashumancia de medio recorrido. En el mapa se puede observar el desplazamiento más lejano era desde la Braña de Buspol y del Pevidal, en el concejo de Salas, que a día de hoy todavía son brañas en las que se practica la trashumancia, hasta Santa María del Puerto. Era una trashumancia más o menos de 80 kilómetros. Y también desde brañas situadas en el municipio de Belmonte de Miranda. Aquí les muestro algunas de las fotografías. Esta fotografía está sacada desde Buspol, desde la braña de invierno de Buspol, en el concejo de Somiedo, y de Salas, perdón, y en esta zona es la zona conocida como la Sierra de Cega Caudillo, si no me equivoco, donde están todas las brañas de invierno de Belmonte de Miranda, Villaverde, El Pontigo, Santa Marina. En la siguiente foto vemos otra braña de invierno del concejo salense, Buspol, Salas, Pevidal, perdón, también otra braña de invierno. La Peral, decir de la braña de verano del concejo de Somiedo de la Peral, que es una braña que se formó tardíamente. Según la documentación que he consultado, es una braña que se formó a partir de los años 60 del siglo XVIII. Sí es una braña que tenía cabañas en un primer momento a lo largo de los siglos XVI y XVII para somedanos que llevaban sus ganados a la Peral desde Caunedo, pero como pueblo tal como lo conocemos hoy día es una de las brañas que se formó más tardíamente en Somiedo. Ya les digo que en la década de los años 60 del siglo XVIII. Al contrario que Santa María del Puerto de Somiedo, que es una braña de la que tenemos documentada ya en la Baja Edad Media. Bien, ¿cómo vivían? Bueno, vivían en las casas que había en las brañas de arriba, estaban compuestas por cocina terrena, cuadra y pajar, y todas estaban cubiertas de escoba. Por poner un ejemplo, en el puerto de Somiedo, en el año 1752, había 87 casas de este tipo. O sea, era una braña grande, en comparanza, por ejemplo, con otra braña somedana, como por ejemplo el Chamardal o como por ejemplo la Peral, que formó más tarde. En relación con las brañas de verano, me gustaría destacar la figura del vecindeiro. El vecindeiro era aquel vaqueiro que cuando llegaba el invierno se quedaba al cuidado de las brañas altas. ¿Y esta figura por qué surgió? Bien, es una figura que surgió entre los vecinos del puerto para evitar los prejuicios legales que les pudiera ocasionar el tema de la vecindad, dado que en el siglo XVI estaban obligados a cumplir las ordenanzas municipales del concejo de Somiedo. Unas ordenanzas municipales, concretamente del año 1552, en las que el alcalde mayor, el juez y los regidores de este concejo establecieron que los vaqueros, como aparece reflejado en el texto, y otras personas que dicen ser vecinos del concejo de Somiedo, sean obligados a hacer vecindad. Y cito textualmente: teniendo sus casas pobladas con hijos y mujer, y los que no estuvieren en todo el tiempo de cada año en los lugares y feligresías donde dijeron ser vecinos, no goce de los herbajes y otros aprovechamientos que gozan y gozaron los otros vecinos que fincasen residentes en dicho concejo, so pena de 10.000 maravedíes para la cámara de su majestad. Creemos que en base a esta ordenanza municipal es donde surgió la figura del vecindeiro, como persona encargada de cuidar las brañas
y para cumplir con la obligación de la vecindad que les exigían. Este reglamento municipal, además, coincide cronológicamente con el momento que comienza a constituirse, tal y como hemos ido viendo, el Grupo Social de los Vaqueiros de Alzada, como una entidad económica, social y con cultura propia. Y así se mantiene hasta mediados del siglo XX, momento en que se diluye esa individualidad y esa forma de vida. Bien, entre la documentación consultada en el Archivo Histórico de Asturias, encontramos varias escrituras de vecindad formalizadas por los vaqueiros del puerto a lo largo del siglo XVIII. En un primer momento, el sistema de vecindeiro lo hacían 3 personas, que tenían que asistir al puerto cada 15 días. Eso, con el paso del tiempo, bueno, pues de 3 personas se fue pasando hasta una persona, y si no recuerdo mal es hasta la década de los años 80 cuando se vino realizando el vecindeiro en el puerto de Somiedo. Bien, ¿cuáles eran las funciones de los vecindeiros? El trabajo de los vecindeiros desde este periodo de tiempo consistía en la obligación de tener las puertas de las casas abiertas, la lumbre encendida en ellas para acoger en las casas a personas que llegasen al puerto con caballerías y otras haciendas. En los días de mal tiempo, los vecindeiros tenían que tocar la campana de la iglesia para que los pasajeros acudieran al lugar al son de la campana. Además, tenían obligación de comprobar que el resto de las casas del pueblo estuviesen cerradas, y si encontraban alguna abierta, bueno, pues cerrar las puertas y cuidar, todas las escrituras de vecindeiros detallan en este aspecto, cuidar las alhajas que hubiese en las casas. La forma de vida del vaqueiro de Alzada, desde el punto de vista económico, es que, aparte de la ganadería trashumante, decirles que tenían una cabaña ganadera muy amplia. Por dar alguna cifra, los vaqueiros de Santa María del Puerto en el año 1752 pues eran propietarios de 14 bueyes, 201 vacas, 28 yeguas, 799 ovejas, 253 carneros y 93 caballerías de carga. Las caballerías, digamos que era el bien más cotizado para este grupo social. Era un grupo social que diversificaba su economía, practicaban la riería y la trajinería, que en el plano económico les daba cuantiosos beneficios, pingües beneficios, y esto conllevaba el recelo, que era otra de las causas también de la marginación, bueno, pues de los aldeanos, xaldos, nobles y eclesiásticos. Durante su estancia arriba se dedicaba al comercio con las 2 Castillas, y durante su estancia de abajo, bueno, pues se dedicaba al transporte de todo tipo de géneros, vinos, carbón, etc. Por poner algún ejemplo, en la siguiente muestra les doy cifras, y se aprecia mal el número, de cifras de los vaqueiros arrieros que había en estos concejos a los que estamos haciendo referencia. Pues, por ejemplo, en el concejo de Belmonte de Miranda, en los lugares de Palbona, Las Estacas, en la Braña de Carriceo, había 8 arrieros. En Cangas de Tineo, concretamente en el Valle de Cibea, el Valle de Litariegos y el Alto Narcea, 23 arrieros. En Salas, en las Brañas de La Espina, Porciles y Brañemiano, 5, 6 y 8 respectivamente. En el puerto de Somiedo, en Santa María del Puerto de Somiedo, 17, y en Tineo, en Brañalonga, concretamente en Brañalonga, en el pueblo de Cezures. Cezures era un pueblo en el que destacaban los vaqueiros arrieros, había 8 arrieros vaqueiros, y en Arabal 7 arrieros vaqueiros. Tenían, como se puede apreciar en los mapas que les presento, tenían una
tejida una red importante de rutas vaqueiras. Como se puede ver en los siguientes mapas, bueno, pues en los concejos conocidos como la de la comarca vaqueira, la red de rutas arrieras era importante, sobre todo en los meses de invierno, que era cuando practicaban una arrierería y trajinería de carácter interno por toda esa zona de Asturias y dentro de todo el Principado de Asturias, pero luego cuando subían a las zonas altas del puerto de Somiedo, o incluso a la zona desde Cangas del Narcea, pasando por el Itariegos y también por el puerto de Cerredo, bueno, pues comenzaron las rutas que partían hacia los mercados de Castilla. A los mercados de Castilla, siguiendo toda esta ruta por la actual provincia de Zamora, Valladolid, Segovia, hasta llegar aquí a Madrid. Y en Madrid llegaban concretamente al mercado de la cebada, era donde hacían el intercambio de productos y donde comercializaban. Aquí les muestro también una fotografía del Luege, de unos vaqueiros del puerto entrando desde Castilla, desde la zona de la Babia de Leonesa. Bien, me gustaría también destacar en esta conferencia el papel de la mujer vaqueira. Hay que subrayar que las mujeres vaqueiras, en contra de lo que muchos autores también dicen, bueno, pues tenían mayor capacidad económica, y yo lo he estudiado a través de diferentes fuentes documentales, tenían mayor capacidad económica que las somedanas estantes, que las xardas e incluso que las marnuetas. La mayoría de las mujeres vaqueiras contribuía a la economía familiar desempeñando diferentes oficios, como pueden ser oficios de calceteras, pastoras, e incluso había alguna mujer vaqueira, trajinera y arriera, propietaria de recuas, de mulas y de caballería, lo que les permitió, bueno, pues desempeñar una profesión que tradicionalmente era una profesión masculina, e incluso venir a hacer aquí negocios a los mercados castellanos o al mercado madrileño. Desde el punto de vista social, el vaqueiro de Alzada ejerció desde los años 70 del pasado siglo la endogamia, bueno, y de siglos anteriores, en época moderna, la endogamia intergrupal y la exogamia dentro del propio grupo. ¿Qué es esto de la exogamia dentro del propio grupo? Bueno, pues dentro del grupo de los vaqueiros de Alzada, entre ellos estaba mal visto casarse entre parientes. Igualmente, este grupo social practicó la solidaridad interna, pero también la insolidaridad externa por la marginación a las que los sometían, bueno, pues, el resto de asturianos. Aquí nace y se alimenta la marginación que sufrió en lugares públicos, como hemos visto en las iglesias, pero también en los mercados, en las escuelas, en las fiestas, incluso en los cementerios. Y me gustaría terminar haciendo referencia a la transformación del vaqueiro de Alzada. El vaqueiro de Alzada, sobre todo a partir de los años 70, en la década también de los 80 y 90 del siglo pasado, abandona aquellas pautas más significativas como eran la arriería y la trajinería y la endogamia principalmente. Se origina así una progresiva integración del vaqueiro de Alzada y desaparece la estigmatización que sufrieron durante siglos. Los rasgos que caracterizan y deben de seguir definiendo un pueblo, y pongo como ejemplo a Santa María del puerto de Somiedo, porque es uno de los pueblos en los que a día de hoy todavía pervive la transhumancia vaqueira o en la peral. Bueno, pues son el de crear y conservar
paisaje a través de la ganadería de alta montaña, al igual que sucede, por ejemplo, en la zona de picos de Europa, producir recursos alimenticios teniendo una excelente cabaña ganadera de carne, como la tienen hoy día, asegurar el relevo generacional. Azucena de antes hizo mención, en el puerto hay varias parejas jóvenes con niños, hay 18 ganaderos con código de explotación, 7 familias que siguen practicando la transhumancia hacia Salas y hacia Belmonte, hay 63 vecinos censados y quedan durante todo el año 8 familias, si no me equivoco. Y como conclusiones me gustaría destacar que las vaqueiras y los vaqueiros fueron personas libres, audaces y vanguardistas frente al mundo cerrado de los xaldos, aldeanos y frente al poder noble y eclesiástico de la época moderna, de los siglos XVI al XVIII, pero también de la época contemporánea, siglos XIX y hasta los años 60, 70 del pasado siglo XX. Y por mi parte nada más. Muchas gracias y... Muchas gracias, Nuria, por esta conferencia tan completa, por llevarnos a conocer mejor a los vaqueiros y por ende, pues, Asturias, ¿no? Y a los asturianos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues es el momento también de intervenir. Adelante, Andrés. Y caballero. Después Jacinto, adelante. Bueno, naturalmente estáis aquí los mejores, porque por lo menos sois los que os estáis preocupando por transmitir a las nuevas generaciones lo que fueron los vaqueiros, su cultura y su existencia. Pero yo he hecho en falta a Salas, que se ha mencionado varias veces, y también a Cudilleros. Entonces, no sé si es que no los habéis invitado, no han querido participar. Esta es una pregunta, ¿eh? Esta es una... Te contesto. Sí, estaban, Salas estaba invitado, lo que pasa que excusa asistencia porque no tenía que marchar a Salas el alcalde hoy, temprano, entonces no pudo acudir. Bien. Y Cudillero, la verdad que no estaba invitado. Y la otra, si como dice Nuria, los vaqueiros pagaban impuestos como los demás, ¿cuál es la razón? ¿Quién y por qué en las iglesias? Yo he visto una, creo, si no estoy si la memoria no me falla, en la iglesia de Soto de Luña. Aquí hay un señor que es natural de allí, de Soto de Luña, San Martín de Luña, que figura esa suscripción. De aquí no pasarán los vaqueros. Entonces, si pagaban los impuestos, ¿en razón de qué se les impedía ese paso? Yo, para mí, es una razón sumamente económica, por el recelo que su capacidad económica tenía frente a otros grupos sociales, como podían ser los xaldos, los marnuetos. Y para mí, la razón primera es una razón económica. pero por ser más ricos. Por ser más ricos, claro, lógicamente. Practicaban la ganadería transhumante. Marginar a los ricos es raro. Y más abiertos de mente. Muchas gracias. Jacinto, antes de intervenir, vamos a dar la palabra un momentín a Paco. Adelante, Paco. La iglesia de Soto de Luña lo tenía Por favor. una viga. San Martín de Luña, no es Soto de Luña. Vuelvo a decir, San Martín de Fue Luña. quitada en el 1912 por el párroco que vino en aquellos conventos. La que perdura y está totalmente, pero no está en una viga, no está en las lápidas del suelo, es la de San Martín de Luña. Incluso la primera D está de un señor que se avergonzaba de ello, iba a oír misa ahí y se pasaba 2 horas raspando para quitarla, pero no fue capaz. En San Martín de Luña se lee perfectamente y aquí no pasen los vaqueiros, a la altura del púlpito. La de Soto de Luña, ya os digo, desapareció con el arreglo de un
de un párroco, don Vicente Somonte, que dijo que había que quitarla y la quitó, que también estaba en una viga, pero la de San Martín está en las losas del suelo. Gracias. Jacinto, adelante, por favor. Sí, gracias. Sí. Bueno, en primer lugar, felicidades por la conferencia. Me ha gustado. Dos preguntas. No sé si será cambiar de conversación. Lo primero, si se ha estudiado de alguna manera la conexión del vaquero con la cultura celta, uno. Y dos, ¿cómo les afecta, en qué mecanismos de defensa tiene frente al avance de los eólicos? Bueno, en Somiedo, como tenemos el parque natural, el instrumento de gestión del parque pues no permite la instalación, afortunadamente, de los aerogeneradores. Entonces, bueno, ahí lo tenemos un poco cubierto. Yo quería decirte, Nuria, que cuando éramos niños la primera nieve que veíamos era la de la Brañina. En Cezures. Y era la primera nieve que se veía desde Putarieta. Y mira que estás un poco. Sí, a ver. ¿Quieres decir algo? No, nada. Lo que comentaba respecto a los eólicos aquí, bueno, a nivel de Asturias hay un plan de ordenación de parques eólicos y hay zonas que están excluidas y otras que están incluidas. Quiere decir que en Tineo, el primer parque que se hizo en Asturias fue en Tineo. Hay distintas versiones sobre esos temas y bueno, yo creo que con ordenación todo es bueno, quiere decir que no plantar el monte de eólicos, pero con cierta ordenación. Al final, si las térmicas cierran y otras fuentes de energía cierran, de alguna manera habrá que producirlas. A ver, yo tenía tres preguntas, una ya la contestaste, era por qué los marginaron. Yo también siempre había oído que era por temas religiosos y eso, pero luego yo soy, como Rosa, soy Xaldo, soy del concejo de Belmonte, pero de la parte de la Ría Miranda, de abajo. Yo pido perdón, pero yo me acuerdo de niño, nosotros para insultar a otro niño le llamábamos, en mi pueblo era vaqueiro y gallego, era una cosa que pido perdón, pero así era, en honor a la verdad, debo decir, ya tengo algunos años y eso. Pero luego siempre hay unas cosas, yo recuerdo las recuas de niño que venían de Santa María del Puerto a Buspor y al Pevidal, pasaban allí por el puente San Martín y eso, con los carros, traían los gochos y todo, era como un espectáculo, salíamos a verlos. Pero hay dos cosas que yo os iba a preguntar luego en petit comité, pero me atrevo a hacerlo aquí en público. Yo siempre oí que no hay ningún vaqueiro que se llame Diego y que dormían boca abajo porque tenían miedo a que los caparan. Esa última no la había oído. Apúntala y estudia, porque yo la oí, y si la oí es por... Lo de Diego sí lo oí, evidentemente, si lo oí es por tradición oral y eso, pero yo siempre oí esas dos cosas. Para entrar en el cementerio con los pies por delante, no con la cabeza. También, eso también es de las que me estaban haciendo. Pido perdón por los vaqueiros gallegos. Una vez más. Lo de Diego dices que lo habías oído. Sí, lo vi. Pero no tienes documentación. Pero no tengo, no. He analizado muchas actas de bautismo, de funciones y matrimonios, pero ahora mismo no me doy cuenta si voy a mirarlo ya por... Y lo otro míralo también. Un momento. Abelino Celo quiere hacer unas aclaraciones. No, yo quería, no, por Dios, primero gracias por todo, que ha sido muy estupendo. Eso por descontado. Si me dejas... Sí, yo creo que se oye muy bien, no hace falta. A ver, respecto a lo de Diego, es que hubo un corregidor en Grau que propuso, en una de las épocas estas de la transición, de capar a todos los vaqueiros, para que no. Y entonces los niños, cuando iban al prado, al monte, con las ovejas, con los castrones, dormían boca abajo. Por esa razón, eso es así, ningún vaqueiro se llama Diego. La otra razón, lo de por qué yo me remito a Jovellanos, y Jovellanos dice muy claro, el vaqueiro era un espíritu libre. Y como tal fue muy mal tolerado. Muy mal tolerado, es decir, el vaqueiro fue un espíritu libre, pero no solo libre, también rebelde. Hay una obra de Juan Antonio Cabezas que se llama La montaña rebelde, sobre el mundo de los vaqueiros, es decir, el vaqueiro era un hombre fundamentalmente rebelde, y sigue siéndolo,
Es decir, en este momento, yo he hecho de menos algunos concejos, por ejemplo, no sé cómo no está Villallón. Villallón tiene una braña, y Valdés, claro, tiene... Allande, evidentemente. Caldas de Narcea. Bueno, Canas en los mapas por lo menos aparecía. Avelino, no es ninguna discriminación, lo organizamos las 10 villas y contamos con parte de nuestros concejos, son una parte, contratamos con ellos, pero ya habrá otra segunda parte con el resto de concejos. Pilar, perdón, no me refiero al centro, que yo el centro sé cómo lo hace, me refiero a lo que fue en un momento el Valle, eso es. Todas estas, que son unas iniciativas magníficas, lo de unir a los pueblos vaqueiros y a los concejos, y siempre he notado que alguno faltaba, siempre faltaba alguno, nunca han estado todos. Entonces, habría que seguir trabajando, y es una gran iniciativa lo que estáis haciendo, porque habría que juntar a todos y conseguir que todos los alcaldes empujaran en la misma dirección. Lo sé, por eso. Bien, lo sé. Perdón, cuando yo era crío, la Festival Vaqueiro, Belmonte estaba invitado, ahora yo siempre vi que no lo invitaban siquiera. No sé si el alcalde tenía algo que decir. Perdón por... Me faltaba otra cosa. Perdón, quería terminar otro dato. Porque Jovellanos dice muy bien lo de, y desde entonces no ha cambiado nada, lo de Jovellanos sigue vigente. Lo que decía entonces vale para hoy todo, lo de los vaqueiros y lo demás. Y luego hay otro dato que es importante, que no sé si lo tenéis, pero que a mí siempre me gusta. Bueno, el vaqueiro cultiva las vacas, tiene carne, tiene leche, tiene queso, y hay otra cosa que no tiene precio, que es que mantiene el paisaje. En unos tiempos en que parece que si no existieran vaqueiros habría monte, no habría lo que hay. Esas fotos que hemos visto, que son maravillosas, existen porque están los vaqueiros. A pesar de todos los que hay peleándose, no solo son los eólicos, hay más cosas, tratando de que el ganadero y el vaqueiro en general no hagan lo que tiene que hacer. Y finalmente quería decir otra cosa, vamos, hay muchísimo para... que no sé si tenéis el dato, pero entre los vaqueiros hay uno que fue diputado en la República en Madrid y que fue el primer presidente de las Cortes Republicanas en el 31, que se llamaba Honorio Riesgo, que fue el primer presidente del Congreso porque le tocó por edad, fue unas horas, pero fue. Yo creo que era diputado por el partido, yo creo que de la RUS, aquel que era radical socialista. Vamos. Eso es. Perdón, nada más. Muchas gracias. Perdón, José Antonio. No, hombre, no, por Dios, a un aplauso para estos señores, por favor. Juan Antonio, por favor. Siempre me interesó, pero no, el aplauso para los que están ahí. Bueno, mi madre era Soledana de Aguino y llevaba el apellido Flores, ¿eh? Me ha sorprendido que no sabía yo que Flores era vaqueiro. Bueno, yo quería preguntarle qué conexión tiene todo lo que nos ha contado de la Virgen del Puerto y lo de eso con la figura del coronel. ¿Tiene vinculación con lo de los vaqueiros? Sí, la familia del coronel era uno de los propietarios a los que los vaqueiros del puerto compraron los terrenos que a día de hoy... no sé si... No sé, entonces tú que los conoces. No, lo que pasa es que la familia del coronel era una de las familias más pudientes del puerto de Somiedo y entonces era un poco como el que representaba cuando había que ir, por ejemplo, a temas legales y demás, pues era él el que hacía un poco de representante del pueblo y por eso le quedó así el mote del coronel, no era por otra cosa. ¿Y alguien más que quería intervenir? La señora, por favor. Yo soy de afuera de Belmonte. Vamos, vivo aquí hace muchos años en Madrid, pero yo quiero dar un testimonio de lo que yo he vivido. Yo nací en 1949 y bueno, la familia de mi padre tenía un comercio en Agüera, donde paraban cuando bajaban. Y el trato y la amistad y la admiración yo la he vivido. El mejor amigo de mi padre, Fernando, era un vaqueiro como el que hizo la mili, como la mili rendía mucho y unía mucho, pues era su hermano. Y lo que yo conozco de Agüera, Agüerina, La Arena, esa zona del concejo de Belmonte, a los vaqueiros se les quería, se les admiraba. Vamos, no había ningún tipo de discriminación en lo que yo he vivido a partir de que puede ser los 50 años, pero más bien admiración.
y después también en Agüerina estaba pues, don Juan Gurría Rodini, que fue alguien que dedicó el cuerpo y alma y siempre decía en sus cosas, una de las cosas que decía, que él les había empezado a tomar cariño cuando pasaban y cantaban, porque él estudió mucho folclore vaqueiro, ¿no? Cuando cantaban sus canciones, y mi padre cantaba siempre porque era lo que las vaqueiradas, de vaqueirina, ni vaquera, buena pa' señora, todo eso, todas esas cosas. Entonces yo quiero dar el testimonio de que esa zona donde yo he nacido, los vaqueiros eran queridos, respetados y admirados. Pero, y en la escuela, la maestra que era de Villaús, Antonio Urbina, la que nos enseñó a leer y a muchos, pues siempre nos hablaba con gran respeto, vamos, que queríamos mucho a los vaqueiros. Y que les teníamos envidia porque eran más libres. No sé si ya tengo más, si no, pues vamos cerrando esta parte y pasaríamos a tomar un vino para celebrar un poco este encuentro tan extraordinario que indiscutiblemente tendrá continuación. Ya hemos hablado en esta misma tribuna sobre los vaqueiros y lo seguiremos haciendo, como anunciaba ahora nuestra secretaria general. De manera que muchas gracias a los alcaldes, a Rosa, a José Ramón, a Azucena y también, por supuesto, a la conferenciante Nuria y a todos vosotros, a todos ustedes, por la presencia. Gracias.